Autoestopista desaparecida. Era la madrugada de un jueves lluvioso, de esos en los que la carretera parece tragarse la luz de los faros. El pavimento estaba brillante, resbaladizo, y el sonido constante de la lluvia golpeando el parabrisas acompañaba mi ruta por una carretera montañosa, solitaria y sinuosa. Había salido de un punto de carga varias horas antes y me quedaba un buen tramo para llegar a mi destino. El reloj marcaba una hora avanzada y no había visto un solo vehículo en kilómetros. Fue en una curva amplia, iluminada apenas por mis luces, cuando distinguí una figura en el arcén. Me llamó la atención porque estaba inmóvil, con la cabeza gacha, como si evitara la luz. A medida que me acerqué, los faros revelaron que era una joven, empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado a la cara y una mochila pequeña colgando de un hombro. Llevaba una falda oscura y una blusa clara que se le pegaba al cuerpo por la lluvia. Reducí la velocidad. No era común ver a alguien así a esas horas, menos en una zona donde el frío cala hasta los huesos. Me acerqué al borde del camino, bajé la velocidad casi hasta detenerme y bajé la ventanilla del copiloto. ¿Va hacia el pueblo?, pregunté. Ella levantó apenas la vista y asintió. No dijo una palabra, pero su expresión parecía agotada, como si llevara horas caminando. Le indiqué que subiera. Abrió la puerta lentamente, se sentó y cerró sin hacer ruido. Apenas se acomodó, noté que temblaba de frío. «Póngase esto», dije, quitándome la chaqueta gruesa que llevaba puesta sobre la sudadera. Ella la tomó con manos frías, pero en lugar de ponérsela de inmediato, la sostuvo en el regazo, mirando por la ventanilla hacia la oscuridad de la montaña. El silencio era tan pesado que hasta el golpeteo de la lluvia parecía lejano. Intenté iniciar una conversación, preguntándole de dónde venía, pero sus respuestas eran mínimas o inexistentes. Asumí que estaba asustada o tal vez demasiado cansada para hablar. Avanzamos varios kilómetros. Las curvas obligaban a mantener la vista fija en el camino, pero de vez en cuando la miraba de reojo. Seguía inmóvil, sin apartar la mirada del exterior, como si buscara algo entre la oscuridad. En una recta, me animé a girar un poco más la cabeza para verla. Fue ahí cuando sentí un vacío en el estómago. El asiento estaba vacío. No había escuchado la puerta abrirse, no había sentido un cambio de peso, nada. Pegué un volantazo instintivo que casi me saca del carril. Frené con brusquedad. Mi respiración se aceleró al mirar con desesperación hacia el asiento. La chaqueta estaba ahí, pero perfectamente doblada, como si alguien la hubiera dejado con calma. Me quedé unos segundos inmóvil, con las manos aferradas al volante, escuchando el rugido del motor y la lluvia sobre la carrocería. No podía entenderlo. Abrí la puerta, bajé y revisé los alrededores, llamando, esperando escuchar algún ruido. Nada. Solo el sonido de la lluvia y el eco lejano de mi propia voz en las montañas. Subí de nuevo y encendí las luces interiores. Revisé la chaqueta. Estaba seca, completamente seca. El olor a humedad que la joven traía impregnado en su ropa no estaba ahí. Retomé la marcha sin saber muy bien qué pensar. Los kilómetros siguientes se me hicieron eternos. La sensación de que no estaba solo me acompañó, como si en cualquier momento ella volviera a aparecer a mi lado. Al llegar al pueblo, me detuve en una pequeña cafetería que aún estaba abierta. El encargado, un hombre mayor, me sirvió café caliente y, sin quererlo, terminé contándole lo que había pasado. Mientras hablaba, noté que su expresión se tensaba. No parecía sorprendido, parecía reconocer la historia. «Esa muchacha», dijo en voz baja, «no es la primera vez que alguien la lleva». Me quedé mudo. El hombre me explicó que hacía más de 10 años, una joven de la zona había muerto en un accidente en esa misma carretera. Regresaba de una fiesta y, tratando de llegar a pie a su casa, la atropelló un vehículo que jamás se detuvo.
Desde entonces, algunos conductores aseguraban haberla visto, siempre empapada por la lluvia, pidiendo aventón hacia el pueblo. El viejo relató que varios camioneros decían que ella aceptaba una chaqueta o una prenda para cubrirse, pero desaparecía antes de llegar, dejando el abrigo o suéter perfectamente acomodado en el asiento. Me estremecí. Sentí un frío distinto, más allá del clima. Pensé en la manera en que había sostenido la chaqueta sin ponérsela, en cómo miraba hacia afuera como si supiera que no llegaría al destino. El resto de la noche no dormí. Al salir del pueblo, la lluvia había cesado, pero las curvas y la oscuridad me parecían más densas que antes. Durante semanas no pude recorrer ese tramo sin recordar el momento exacto en que miré al asiento y no vi a nadie. La historia se quedó conmigo, como una sombra que no se despega. Algunos dicen que ella sigue ahí, esperando a que alguien la lleve un tramo más, como si buscara llegar a un lugar que nunca alcanza. ¿Y yo? Yo no sé si fue un sueño, una alucinación, o si de verdad compartí la cabina con un espectro. Lo único que sé es que, cada vez que paso por ese punto, reduzco la velocidad y miro al arcén, temiendo y esperando al mismo tiempo volver a verla. Pasajeros en la niebla. La noche estaba cerrada sobre la carretera como una manta húmeda. La niebla no permitía ver más allá de unos metros, y las luces del tráiler parecían chocar contra una pared blanca antes de desvanecerse. El asfalto estaba mojado, como si hubiera llovido hace poco, y el rugido constante del motor se mezclaba con el golpeteo intermitente de las gotas que todavía caían desde algún punto invisible. El conductor mantenía ambas manos firmes en el volante, con la mirada fija y tensa. Esa ruta, a pesar de no ser la más peligrosa, se volvía traicionera cuando la neblina bajaba de las colinas. Avanzaba lento, cuidando cada curva, cuando un destello metálico llamó su atención. A la derecha, apenas visible entre la bruma, un vehículo estaba volcado. Sus llantas giraban lentamente, como si el accidente hubiera ocurrido hacía minutos. El corazón se le aceleró. Redujo la velocidad, encendió las luces intermitentes y se orilló con cautela. Al aproximarse, distinguió 3 figuras, un hombre, una mujer y un niño pequeño. Estaban juntos, como buscando calor, y sus rostros mostraban un cansancio extremo. El hombre levantó un brazo pidiendo ayuda. El camionero no lo dudó. Bajó de la cabina y corrió hacia ellos. El aire estaba helado, y en medio de la neblina, todo parecía más silencioso de lo normal, como si la carretera hubiese quedado suspendida en otro mundo. ¿Están bien?, preguntó, acercándose. La mujer apenas asintió. El niño no decía nada, solo apretaba contra el pecho una manta empapada. El hombre, con la voz quebrada, explicó que habían perdido el control por la poca visibilidad y que necesitaban llegar a un lugar seguro. El tráiler era grande, con un espacio en la parte trasera de la cabina que podía acomodarlos. El conductor los ayudó a subir, sintiendo lo fríos que estaban al tacto. Ya dentro, encendió la calefacción y retomó el camino. Los primeros minutos solo se escuchaba el motor y el golpeteo suave de la llovizna. De vez en cuando miraba por el espejo para asegurarse de que estuvieran bien. La mujer mantenía la mirada baja, el hombre miraba fijo por la ventana y el niño seguía abrazado a su manta. A medida que se acercaban al siguiente poblado, la niebla comenzó a disiparse. Se veía el tenue resplandor de algunas luces a lo lejos. El conductor sintió alivio. Un puesto de socorro de la Cruz Roja aparecía al costado de la carretera. Redujo la velocidad y estacionó frente a la entrada. Giró en su asiento para avisarles que habían llegado. No había nadie. El espacio trasero estaba vacío. La manta que había visto en brazos del niño no estaba. Tampoco había señales de que alguien se hubiera movido dentro de la cabina. El corazón le dio un vuelco. Bajó de golpe, abrió la puerta trasera y revisó. Nada. La carretera detrás estaba desierta
y el aire estaba más frío que nunca. Entró al puesto de socorro aún confundido. Un voluntario lo recibió. Al relatar lo sucedido, el hombre lo miró con extrañeza y le pidió que describiera a las personas. Cuando terminó, el silencio en la sala se volvió denso. El voluntario se acercó y le explicó que esa familia había muerto hacía apenas unas horas, en un accidente exactamente donde él decía haberlos recogido. Las autoridades habían retirado los cuerpos al anochecer. El camionero no supo qué responder. Lo único que podía pensar era en la imagen del niño abrazando la manta, en la mujer mirando al suelo y en el hombre que le agradeció antes de subir. Esa noche no pudo dormir. El ruido del motor todavía le zumbaba en la cabeza, pero ahora mezclado con un eco extraño, como susurros apagados. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la carretera envuelta en niebla volvía, y con ella la sensación de que alguien lo observaba desde el asiento trasero. En los días siguientes, trató de racionalizarlo. Podía haber sido un error, una confusión provocada por el cansancio y la niebla, pero algo le impedía convencer su propia mente. Había sentido el peso de esas personas al ayudarlas a subir. Había escuchado la voz del hombre. El frío de sus manos no era un invento. Tiempo después, mientras cenaba en un parador, un colega mencionó la carretera y el mismo tramo. Dijo que había oído historias sobre apariciones allí, sobre viajeros que en noches de niebla recogen a una familia que pide ayuda solo para descubrir minutos después que han desaparecido. No todos lo cuentan, y algunos ni siquiera quieren admitirlo, pero los rumores circulaban entre camioneros y conductores nocturnos. Lo que más inquietaba era que todos describían a la familia de la misma forma: un hombre serio, una mujer silenciosa y un niño abrazado a una manta. Y siempre la sensación de frío intenso en la cabina, como si el invierno se colara de golpe. Desde entonces, el camionero evita esa carretera en noches de neblina, no porque tema un accidente, sino porque no quiere volver a sentir el momento exacto en que mira por el espejo y se da cuenta de que está solo, de que las personas a las que ayudó nunca estuvieron realmente allí, o tal vez siguen allí, pero en un lugar al que él no pertenece. Las autoridades nunca registran nada extraño más allá de los accidentes pasados. Sin embargo, cada cierto tiempo, alguien llega a la estación de policía o a la Cruz Roja con un relato similar. Algunos lo cuentan con detalle, otros apenas pueden decirlo, pero todos coinciden en que la experiencia no se siente como un sueño ni como una alucinación. Es demasiado tangible, demasiado real. Lo más perturbador es que, según comentan algunos paramédicos, la manta que llevaba el niño ha aparecido más de una vez, dejada en el asiento trasero de algún vehículo, empapada y helada, sin explicación. En el gremio de transportistas, esa historia ya tiene nombre: los pasajeros en la niebla. Un recordatorio de que en las carreteras, a veces, no se viaja tan solo como se cree. Bruja en el camino. Era una madrugada fría y desolada. El aire en la sierra cortaba como cuchillos, mientras el sol aún no se asomaba por el horizonte. Luis, un experimentado camionero, cruzaba una de las rutas más solitarias que le tocaba recorrer. Las luces del camión brillaban débilmente en la oscura carretera, y el sonido del motor rugía bajo el pesado remolque que transportaba. El tráfico era inexistente, y el silencio de la montaña lo envolvía en un aire casi sobrenatural. La ruta era conocida por ser peligrosa, sobre todo en las horas más oscuras de la noche. Se decía que algunos viajeros nunca llegaban a su destino. Historias sobre desapariciones, accidentes inexplicables y extraños encuentros se susurraban en las estaciones de servicio o entre los pocos lugareños que vivían en esos recónditos parajes. Sin embargo, Luis nunca creyó en esas leyendas, hasta esa noche. A medida que avanzaba, su atención se centró en una figura en el horizonte. A lo lejos,
Casi imperceptible entre las sombras de los árboles y la niebla, se veía una anciana parada al borde de la carretera. A pesar de la distancia, Luis podía distinguir su figura arrugada, vestida con un largo chal oscuro. Estaba mirando hacia el camión, su brazo extendido como si pidiera ayuda, o tal vez un aventón. Un escalofrío recorrió la espalda de Luis. Algo en su instinto le decía que debía ignorarla, que algo no estaba bien. Miró el reloj en el tablero, comprobando la hora. 3 de la mañana. La ruta desierta, la niebla espesa, y aquella anciana en medio de la nada le provocaron un mal presentimiento. Sin pensarlo mucho, aceleró el camión sin frenar, pasando de largo por la figura que aún permanecía en la carretera. Pero mientras avanzaba, algo lo hizo mirar en el retrovisor. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo imposible. La anciana, que momentos antes parecía estar inmóvil, comenzó a transformarse ante sus ojos. De forma lenta, sus brazos se alargaron y su rostro comenzó a deformarse. La piel de su cara se arrugó y encogió hasta que la figura dejó de parecer humana. En un parpadeo, la anciana se había convertido en una enorme lechuza, con ojos brillantes que reflejaban la luz de los faros del camión. Luis sintió cómo su estómago se encogió en un nudo. El horror se apoderó de su ser mientras veía cómo la criatura alada emprendía vuelo, alcanzando velocidad rápidamente. La lechuza voló junto a su camión. Sus enormes alas batían el aire con fuerza, golpeando violentamente el parabrisas y el techo de la cabina. El estruendo del impacto era aterrador. El rostro de la lechuza, cubierto de plumas negras, estaba tan cerca que Luis podía ver sus ojos, rojos como brasas, llenos de una maldad indescriptible. El miedo lo paralizó por un instante, pero luego reaccionó instintivamente. Pisó el acelerador a fondo, buscando escapar de aquella criatura que parecía perseguirlo sin cesar. El camión rugió mientras avanzaba a toda velocidad por la oscura y peligrosa carretera. Luis apretaba el volante con fuerza, sudor frío cubría su frente y sus manos temblaban. El claxon no dejaba de sonar, un grito desesperado por algo, cualquier cosa que lo sacara de esa pesadilla. Durante lo que parecieron interminables minutos, la lechuza siguió golpeando el camión, sus ojos aún brillando con furia. Cada impacto retumbaba en los oídos de Luis como si el camión fuera a desmoronarse en cualquier momento. El pánico lo invadía, su mente trataba de encontrar una explicación racional a lo que estaba viviendo, pero no había ninguna. Solo la sensación de que algo maligno lo acechaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas de terror, la lechuza dio un último golpe fuerte contra el parabrisas y, con un estruendoso batir de alas, desapareció en la oscuridad de la noche. Luis, todavía con el corazón a 1000 por hora, dejó escapar un suspiro de alivio. Su cuerpo estaba empapado en sudor, su mente atónita, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Al llegar al siguiente pueblo, Luis detuvo el camión con manos temblorosas. Se estacionó en una pequeña gasolinera y descendió del vehículo. Mientras intentaba calmarse, un grupo de lugareños que lo observaban lo saludó. Sin poder evitarlo, Luis se acercó a uno de ellos y le contó lo sucedido. ¿La bruja? Swing, respondió el hombre, casi sin asombro, como si fuera algo normal. Claro, esa es la bruja de la sierra. Siempre aparece en esta ruta, sobre todo a los viajeros que no tienen cuidado. Muchos dicen que es un espíritu maligno que toma la forma de una anciana para atraer a los incautos. Algunos dicen que también se transforma en lechuza. Nadie sabe con certeza cómo terminó aquí, pero lo que sí es cierto es que muchos que la han visto no han regresado. Luis escuchó en silencio, su rostro pálido, mientras las palabras del hombre se calaban en su piel como una sombra persistente. Sabía que había tenido un encuentro real con algo sobrenatural, algo que no podía explicarse. «Esos ojos», murmuró, recordando cómo los ojos de la lechuza brillaban con una luz propia. «No los olvidaré jamás». Los lugareños,
Al ver la expresión aterrada en su rostro, simplemente asintieron con la cabeza. Sí, no es la primera vez que oímos historias como esa. Esa ruta ha sido maldita por años. Nadie sabe cuántas almas han quedado atrapadas entre los dos mundos. Luis no pudo decir nada más. Se subió al camión, comenzó a encender el motor y sin mirar atrás, continuó su viaje. Pero sabía que esa historia, ese encuentro espantoso, lo acompañaría por el resto de su vida. Las palabras del hombre resonaban en su mente, y un estremecimiento recorría su cuerpo cada vez que pensaba en los ojos rojos de la lechuza, brillando en la oscuridad, persiguiéndolo con una furia inhumana. Perro del mal paso. En la madrugada, el silencio de la ruta junto al monte era tan profundo que el ruido del motor se sentía como un intruso en un lugar donde no debería haber nadie. El camionero llevaba horas sin cruzarse con otro vehículo. La única luz era la de sus faros, que cortaban la negrura de la carretera estrecha, bordeada por árboles torcidos que parecían inclinarse hacia el asfalto. La radio emitía un murmullo bajo, intercalado con ráfagas de estática. No había señal de celular. El cansancio comenzaba a pesarle en los párpados, pero el instinto de mantenerse alerta era más fuerte. Esa era una zona de mala fama, conocida entre los choferes como el mal paso. Las historias que había escuchado sobre accidentes, desapariciones y apariciones no dejaban de rondarle en la cabeza. Fue entonces cuando lo vio. A unos 20 metros, en medio del camino, un enorme perro negro permanecía inmóvil, bloqueando el paso. Su pelaje parecía absorber la luz de los faros, y lo único que destacaba eran sus ojos, 2 puntos rojos brillantes, fijos en él como si estuvieran ardiendo desde adentro. Pisó el freno con fuerza, sintiendo cómo las llantas chirriaban contra el pavimento. El cinturón le apretó el pecho. El camión casi se detuvo por completo, pero justo en ese segundo, el animal desapareció. No corrió ni se apartó, simplemente dejó de estar ahí. El asfalto quedó vacío, iluminado por los faros como si nunca hubiera habido nada. Soltó aire lentamente, tratando de convencerse de que quizá había sido un juego de sombras, una ilusión por el cansancio. Sin embargo, unos metros más adelante, volvió a verlo. Esta vez estaba a un lado del camino, paralelo a su marcha, corriendo con una velocidad imposible y manteniendo la mirada fija en él. No jadeaba, no emitía ningún sonido. Sus patas golpeaban el suelo sin producir eco. El conductor sintió como un frío inexplicable le recorría la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana y el aire de la noche se hubiera colado en la cabina. Cerró las ventanillas, pero el escalofrío persistía. Apretó el acelerador, intentando dejar atrás a la criatura, pero el perro apareció otra vez, ahora justo frente a él. Frenó de nuevo, y el motor rugió mientras las luces lo bañaban. El animal, inmóvil, mostró los dientes en una mueca que no parecía un gruñido normal. La boca se estiraba demasiado, dejando ver una hilera de colmillos más larga de lo natural. Volvió a desaparecer. El camionero tragó saliva y siguió conduciendo, sin apartar la vista de la carretera. La sensación de ser observado era tan fuerte que cada sombra en el monte parecía tener forma de lobo o perro agazapado. En los siguientes kilómetros, el animal jugó con él. A veces lo veía en el arcén, otras cruzando de un lado a otro sin prisa, y en un par de ocasiones apareció en el retrovisor, siguiendo el camión como si flotara sobre el asfalto. El aullido llegó cuando menos lo esperaba. No era un sonido de este mundo. Grave, distorsionado, con un eco metálico que vibraba en el pecho. Le erizó la piel de inmediato. El perro aceleró su paso hasta quedar a la altura de la cabina. Su tamaño era antinatural, apenas unos centímetros más, y sus ojos estarían a la altura de los del conductor. No parpadeaba. El camionero apartó la mirada de la carretera un instante para verificar que no estaba soñando.
La criatura aprovechó ese momento para emitir otro aullido, tan cerca que sintió la vibración en el vidrio. Apretó el claxon, esperando asustarlo, pero el sonido del aire comprimido se mezcló con un gruñido grave que pareció provenir de todas partes. Pisó el acelerador hasta que el velocímetro rozó el límite seguro, pero no sirvió de nada. El perro aparecía más adelante, cruzaba frente a él y luego volvía a materializarse a un lado. Era como si la distancia no significara nada. En un tramo especialmente estrecho, con un barranco a un lado y el monte al otro, la niebla comenzó a descender. La visibilidad se redujo a pocos metros, la humedad cubría el parabrisas, y el limpiaparabrisas se movía con ritmo frenético. En medio de esa bruma, la silueta del perro surgió de nuevo, inmensa y distorsionada, como si la niebla lo deformara. Esta vez no corrió ni se movió, simplemente lo observó mientras él pasaba lentamente, sin poder apartar la vista de esos ojos rojos que parecían atravesar el vidrio. Durante un instante, sintió que el aire en la cabina se volvió pesado, difícil de respirar. Su corazón latía con fuerza. Quiso pensar que era un ataque de pánico, pero algo más lo inquietó. Un olor metálico, como sangre fresca, llenó el habitáculo. Buscó su origen, pero no había nada. La tensión duró hasta que, al doblar una curva, el perro se perdió entre la niebla y no volvió a aparecer. El amanecer empezaba a teñir de gris el horizonte, y con la luz, la sensación de amenaza comenzó a disiparse. Aún así, no pudo relajarse del todo. El recuerdo de esos ojos lo perseguía como una sombra pegada a su memoria. Al llegar al pueblo donde debía entregar su carga, estacionó y fue directo a un café abierto junto a la terminal. Necesitaba hablar con alguien. Entre sorbos de café y manos temblorosas, contó lo que había visto. El dueño del lugar, un hombre mayor, escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, asintió lentamente y dijo que no era el primero en describir al perro del mal paso. Según los relatos, no era un animal normal, sino un espíritu que se manifestaba para probar la valentía de quienes cruzaban ese tramo. Algunos lo veían antes de sufrir accidentes mortales, otros lograban llegar al amanecer, pero nunca olvidaban su mirada. El camionero se quedó en silencio, mirando su taza. Entendió que de alguna manera había pasado una prueba, aunque no sabía por qué había sido elegido. Desde esa noche, evitó ese camino siempre que pudo, pero en cada viaje nocturno, al mirar por los retrovisores, no podía evitar buscar, con temor y expectación, 2 puntos rojos brillando en la oscuridad. Cruz olvidada. Era una noche fría y sin luna, de esas en que el asfalto parece tragarse la poca luz que emiten los faros. El tráiler llevaba varias horas de recorrido por un tramo sinuoso de carretera en la sierra, un lugar conocido entre los choferes por su alto número de accidentes. Cada pocos kilómetros aparecían pequeñas cruces blancas o metálicas a un lado del camino, algunas adornadas con flores de plástico descoloridas, otras con ramos frescos que contrastaban con el polvo y la maleza. El conductor, agotado y con la mente fija en llegar a su destino antes del amanecer, las miraba de reojo, sin detenerse demasiado en ellas. Al aproximarse a una curva pronunciada, sus luces iluminaron una cruz solitaria, ladeada, con flores marchitas colgando de un pequeño alambre oxidado. La costumbre entre muchos choferes era persignarse o al menos inclinar la cabeza en señal de respeto al pasar frente a estos memoriales. Esa noche, distraído por el cansancio, el trailero simplemente siguió de largo, acelerando un poco para salir cuanto antes de ese tramo. No habían pasado más de 3 segundos cuando un golpe seco resonó en la caja del camión. El sonido fue tan fuerte que lo hizo apretar el volante con ambas manos y contener la respiración. Instintivamente miró por los espejos laterales, pero solo vio la oscuridad y el reflejo débil de sus luces en la carretera. No había vehículos cerca, ni animales cruzando. El golpe, sin embargo,
Había sido real, como si algo sólido hubiese impactado contra la parte trasera. El corazón empezó a latirle con fuerza, y aunque intentó calmarse diciéndose que tal vez había sido una piedra lanzada por las ruedas, algo dentro de él no le creía. A los pocos minutos, la radio que llevaba encendida empezó a emitir una estática irregular, como si estuviera mal sintonizada. Ajustó la perilla buscando la señal, pero lo único que consiguió fue que entre el ruido aparecieran fragmentos de voces susurrantes. No eran frases completas, sino murmullos lejanos, casi ahogados, pero lo suficientemente claros para reconocer que no se trataba de una interferencia común. Giró el dial de un extremo a otro, sin éxito. En todas las frecuencias persistía esa mezcla de estática y susurros. Fue entonces cuando notó que la temperatura en la cabina descendía de golpe. No llevaba el aire acondicionado encendido, y aún así, una corriente helada le rozó la nuca, erizándole la piel. Sus manos comenzaron a entumecerse sobre el volante, y pudo ver su propio aliento al exhalar. Tragó saliva y, sin pensarlo, se persignó de manera automática, un gesto que no hacía desde que era niño. Durante un par de kilómetros, el ambiente en la cabina se volvió insoportable. El frío, los susurros en la radio y la sensación de que algo o alguien lo observaba desde algún rincón invisible. El miedo comenzó a ganar terreno sobre cualquier intento de razonamiento. Decidió detenerse en el siguiente claro que encontrara. Al frenar, bajó del camión con una linterna y rodeó la caja, buscando algún daño o marca que explicara el golpe. No encontró nada, ni abolladuras, ni rastros de impacto. Sin embargo, al mirar hacia atrás, en dirección a la curva de donde venía, sintió un impulso extraño, como si algo lo empujara a regresar. Encendió de nuevo el motor y condujo de vuelta, con la radio aún emitiendo ese murmullo incomprensible. El camino parecía más oscuro que antes, y la cruz que había ignorado minutos atrás apareció nuevamente frente a él, esta vez caída sobre la tierra, como si el golpe que escuchó hubiera sido su caída. Se detuvo junto a ella y apagó el motor. El silencio era absoluto, salvo por el leve crujido de la madera astillada contra las piedras. Se agachó para levantarla y sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El metal del pequeño crucifijo estaba helado, más frío que el aire que lo rodeaba. La colocó de nuevo en posición y, sin saber muy bien por qué, buscó en la guantera hasta encontrar una veladora que llevaba de repuesto. La encendió con manos temblorosas, protegiendo la llama del viento. Al hacerlo, la temperatura empezó a subir de forma lenta, y el murmullo en la radio desapareció por completo, reemplazado por un silencio limpio. Se quedó allí unos minutos, observando la luz de la vela danzando en la oscuridad. No vio nada, pero sintió que ya no estaba solo. Una presencia invisible lo acompañaba, aunque esta vez no percibía amenaza, sino una calma extraña, como si aquello que lo había seguido hasta ese punto se hubiera dado por satisfecho. Regresó al camión con pasos lentos, todavía con el pulso acelerado, y retomó su ruta. El resto del camino transcurrió sin incidentes. La radio funcionaba perfectamente, el aire estaba templado y el motor respondía como siempre. Sin embargo, en cada curva donde veía una cruz, no importaba lo pequeña o descuidada que estuviera, se persignaba sin falta, a veces incluso reduciendo la velocidad para mirarla un segundo más. Al llegar a su destino, narró lo ocurrido a un par de colegas en la base. Ellos lo escucharon con atención y uno de ellos asintió, contándole que no era el primero en vivir algo así en ese tramo. Al parecer, varios traileros aseguraban que las cruces no solo eran un recuerdo de los muertos, sino también un punto de paso para sus almas. Según los más viejos, ignorarlas era una falta de respeto que podía traer consecuencias. El conductor, con voz aún temblorosa, admitió que aquella noche había aprendido una lección que no olvidaría. En la carretera, el respeto no se negocia, y menos con los que ya no están.
Nunca más volvió a pasar frente a una cruz sin reconocerla. Y aunque no lo decía en voz alta, estaba convencido de que algo en ellas, algo del más allá, había reclamado su atención. Años después, aún recordaba esa curva, esa cruz caída y el frío intenso que lo obligó a detenerse. Y cada vez que otro chofer mencionaba un golpe inexplicable en la caja, una voz en la radio que no debía estar ahí, o un cambio brusco de temperatura, él sabía, sin necesidad de más explicaciones, que había ignorado una cruz, y que algo había salido a recordárselo. La mujer de la ceiba. Era una noche oscura en Yucatán. Las luces del camión apenas iluminaban el camino sinuoso que atravesaba la vasta selva. A esas horas, el aire pesado de humedad y el canto distante de los grillos hacían la atmósfera aún más densa. El conductor, un camionero experimentado de nombre Armando, venía de una larga jornada de trabajo, transportando mercancías hacia una pequeña comunidad maya. La soledad de la carretera le era familiar, pero esa noche algo en el aire le pareció diferente, como si el ambiente hubiera cambiado, tornándose más opresivo. Al llegar a un tramo especialmente solitario, el camión comenzó a hacer un ruido extraño, algo proveniente del neumático trasero. Armando, cansado pero comprometido con su trabajo, decidió detenerse junto al arcén, a un costado de un majestuoso árbol de ceiba que se erguía imponente en la oscuridad. Bajó del camión, caminó hacia la rueda y mientras se agachaba para revisar el daño, la quietud de la noche lo envolvía. Fue en ese momento cuando, de la oscuridad más profunda, una figura emergió lentamente. Armando levantó la cabeza, pensó que podría ser algún aldeano o incluso otro conductor, pero lo que vio lo paralizó. Una mujer, de cabello largo y negro como la noche, vestida con un huipil blanco, avanzaba hacia él sin emitir un solo sonido. Sus ojos brillaban con intensidad, reflejando la luz de las estrellas y de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Su belleza era sobrenatural, una presencia etérea que lo dejaba sin palabras. La mujer caminaba con gracia. Su figura parecía moverse a través de la oscuridad como si fuera parte de ella, pero sin hacer el más mínimo ruido. Cuando llegó hasta él, su voz, suave y melódica, se coló en sus oídos, susurrándole dulcemente. ¿Te gustaría un poco de agua fresca?, preguntó la mujer, extendiendo una pequeña jarra de barro que parecía haber materializado de la nada. Armando, cautivado por la extraña mujer, asintió sin pensarlo. Aquel ofrecimiento de agua, aunque extraño, parecía tan natural en ese momento que no pudo resistirse. Dio un paso hacia ella, pero al mirar hacia abajo, notó algo que lo hizo detenerse en seco. Los pies de la mujer no tocaban el suelo, eran como sombras, flotando, desvaneciéndose lentamente entre la niebla que se levantaba desde el suelo húmedo de la selva. El corazón de Armando dio un vuelco y en un parpadeo la sensación de miedo lo invadió. Se dio cuenta de que algo no estaba bien, pero la fascinación que sentía lo mantenía en un trance. La mujer, al parecer, no notó su vacilación y comenzó a dar unos pasos hacia la selva, invitándolo a seguirla. El miedo en su pecho comenzó a crecer. Armando, instintivamente, dio un paso atrás. Era como si algo en su interior le dijera que debía alejarse, que debía reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando miró una vez más a la mujer, la sensación de que su presencia no pertenecía a este mundo se intensificó. Ella no caminaba sobre la tierra, sus pies se desvanecían en el aire, como si flotara. Algo más, algo antinatural, estaba ocurriendo. El miedo lo despertó de su trance. En un acto reflejo, subió de un salto al camión, cerró la puerta con fuerza y encendió el motor. Los faros del camión iluminaron el entorno, pero la figura de la mujer ya había desaparecido en la oscuridad de la selva. Sin embargo, el silencio de la noche fue roto por una risa aguda, proveniente de algún rincón oculto entre los árboles.
La risa resonó con fuerza, como si la selva misma se riera de él. Fue una risa tan escalofriante que el cabello de Armando se erizó. No importaba cuán lejos se alejara, esa risa continuaba acompañándolo en su mente, como una sombra que no lo dejaba ir. Temblando de miedo y aún sin creer completamente lo que acababa de vivir, Armando aceleró el camión y siguió su camino. Mientras avanzaba por la carretera, la imagen de la mujer flotante y su risa se quedaban grabadas en su mente. Era la figura de la Ixtabay, el espíritu seductor de la selva, conocido en la mitología maya por atraer a los hombres hacia la oscuridad, donde los devoraba o los perdía para siempre. A medida que se adentraba más en la carretera, con la selva al lado, Armando repasaba cada detalle de lo sucedido. El miedo seguía apoderándose de su mente, pero también algo más. Un alivio inmenso por haber reaccionado a tiempo. Recordó las leyendas que los mayores le contaban cuando era joven, sobre espíritus como el de la Ixtabay, que engatusaban a los hombres para arrastrarlos hacia su perdición. Sabía que no todos los hombres lograban escapar de esos encuentros. Al llegar a su destino, Armando no podía dejar de mirar hacia atrás, como si esperara ver algo en el retrovisor del camión. Pero nada apareció. A pesar de que el camino parecía estar tranquilo, la sensación de que algo extraño y oscuro se había interpuesto en su jornada lo perseguía. El resto de la noche fue un cúmulo de pensamientos inquietos. Mientras descansaba en su cama, se dio cuenta de la suerte que había tenido. Podría haber caído en la trampa de la Ixtabay, una trampa que no muchos hombres habían logrado evitar. La leyenda hablaba de mujeres como esa, hermosas y seductoras, pero peligrosas y llenas de maldad. Sabía que había tenido una visión de ese ser, y agradeció cada segundo que pudo haber pasado a su lado sin perderse en su hechizo mortal. Al amanecer, Armando dejó Yucatán con el recuerdo de aquella noche marcando su alma. Nunca más volvió a viajar por esas rutas solitarias sin estar alerta. Aún recordaba a la mujer de la ceiba y la risa resonante en la oscuridad. Y aunque la selva volviera a ofrecerle tranquilidad, su mente nunca dejó de preguntarse si la mujer regresaría algún día. El compañero que volvió. La madrugada estaba tan vacía que parecía que el mundo entero había quedado en pausa. Solo el rugido constante del motor y el golpeteo monótono de los neumáticos sobre el asfalto me mantenían en movimiento. Llevaba horas conduciendo, más de lo que era prudente, y lo sabía. Pero había un silencio en mi vida que me empujaba a seguir. El hueco que había dejado mi compañero de ruta, aquel amigo que el año anterior había perdido la vida en un accidente en un tramo de carretera que ambos conocíamos demasiado bien. Él siempre decía que la madrugada era la hora de los fantasmas. Nunca lo dijo en serio, o al menos eso creí. Esa noche, con el cansancio hundiéndome los párpados y la soledad pesando como plomo en la espalda, sus palabras regresaron como un eco que no pedí. No había nada en kilómetros, ni luces, ni señales. Solo la línea blanca dividiendo el camino y la neblina que empezaba a cerrarse sobre el asfalto. Recuerdo que luchaba por mantener la vista fija. Mis manos, aunque firmes en el volante, ya no respondían con la misma agilidad. El cuerpo me pedía un descanso inmediato, pero el reloj interno del camionero es traicionero. Te convence de que puedes más, de que un par de kilómetros extra no harán daño. Fue entonces cuando sucedió. Primero, el sonido. Un claxon grave, largo, inconfundible. No era cualquier claxon, era el del tráiler de mi amigo. Habíamos pasado tantas noches juntos en la carretera que podía reconocer ese tono incluso entre 100 camiones distintos. Me recorrió un escalofrío que me hizo apretar el volante con fuerza. Miré por el retrovisor central. A través de la neblina vi las luces frontales de un tráiler acercándose, parpadeando las altas de manera insistente, como cuando uno quiere avisarle a otro que se orille. Parpadeo rápido, pausa,
Otro destello, exactamente igual a como él solía hacerlo cuando quería advertirme de algo. Mi mente intentó buscar una explicación lógica, tal vez otro colega, alguien que había coincidido conmigo antes. Pero cuanto más miraba, más imposible se hacía negar lo familiar que se sentía todo. La distancia, el ángulo de las luces, incluso esa forma de ocupar el carril, tan propia de él. Fue el segundo claxon lo que me sacó del trance. Un estruendo que me hizo vibrar el pecho, casi como un grito de alerta. Y ahí me di cuenta de que mis ruedas delanteras ya estaban rozando la línea del acotamiento. Sin pensarlo, giré el volante y frené con fuerza, deteniéndome en seco a un lado de la carretera. El corazón me golpeaba con violencia. El motor quedó en ralentí, pero apenas lo escuchaba por encima del zumbido en mis oídos. Respiré hondo varias veces antes de atreverme a girarme para ver por la ventana trasera. Nada, ni un solo vehículo, ni luces acercándose, ni motores en la distancia. Solo la neblina espesa y ese silencio extraño que parece tragarse cualquier sonido. Bajé de la cabina aún temblando. La madrugada olía a tierra fría y a humedad. Miré hacia ambos extremos de la carretera. El pavimento estaba vacío, como si fuera una pista abandonada en medio de la nada. Me quedé ahí parado unos segundos, intentando comprender cómo era posible que un tráiler entero hubiera desaparecido en cuestión de instantes. La neblina se movía lentamente, formando figuras caprichosas que parecían observarme. No quise quedarme más tiempo. Subí al camión, cerré con seguro y me quedé unos minutos con las manos en el volante, sin arrancar, sintiendo que algo invisible todavía estaba detrás de mí. El resto del trayecto lo hice con las luces y la radio encendidas, aunque esta última solo emitía estática intermitente. A ratos, en medio de esa distorsión, me pareció escuchar mi nombre susurrado. No sé si fue producto del miedo o del cansancio, pero sonaba tan real que varias veces respondí en voz baja, como si esperara que me contestara. Cuando finalmente llegué al punto de descanso más cercano, un pequeño paradero que solíamos frecuentar, estacioné en el mismo lugar donde él y yo aparcábamos nuestros tráileres para tomar café. La cafetería estaba cerrada, pero en la penumbra del estacionamiento me pareció ver su silueta, apoyada en el capó, tal como lo hacía antes. Un reflejo de memoria, me dije. Sin embargo, cuando parpadeé, seguía ahí. Y entonces, como si fuera humo arrastrado por el viento, se desvaneció. No dormí esa noche. Me quedé dentro de la cabina, mirando por el parabrisas empañado, repasando cada instante de lo que había ocurrido. El claxon, las luces, la forma en que me salvó de salirme de la carretera. No había forma de que fuera casualidad. No había forma de que fuera alguien más. Al día siguiente, ya con el sol en el cielo y la gente empezando su jornada, conté lo sucedido a otros compañeros en el paradero. Al principio se rieron, diciendo que era el sueño jugándome una mala pasada. Pero uno de ellos, un veterano de rutas nocturnas, me miró serio y dijo: «No te burles, he escuchado cosas parecidas. Dicen que los que mueren en la carretera, si eran buenos compañeros, a veces vuelven para cuidar a los suyos». Esas palabras me calaron hondo. Nunca había creído en fantasmas, pero tampoco podía negar que, de no ser por ese aviso, en plena madrugada, probablemente yo no estaría ahí para contarlo. Con los días, el miedo se transformó en otra cosa. No era alivio, tampoco resignación. Era una certeza extraña, la de que en algún lugar, aunque no pueda verlo, mi amigo sigue rodando por las mismas rutas, atento a cualquier descuido mío. A veces, cuando manejo solo y la noche se cierra, dejo el asiento del copiloto despejado, sin nada encima. Por costumbre, quizá por respeto, como si dejara un espacio para él. Y en más de una ocasión, cuando el cansancio amenaza con vencerme, juro sentir un golpe suave en el respaldo, como si alguien me diera una palmada para mantenerme despierto.
Nunca volví a escuchar el claxon de aquella forma tan clara, pero sí he visto destellos en el retrovisor, justo cuando más lo necesito. No persisten, no se mantienen encendidos, solo aparecen lo suficiente para que yo reaccione. No sé si algún día volverá a manifestarse como aquella madrugada. Lo que sí sé es que, desde entonces, la carretera dejó de ser un lugar completamente solitario para mí, porque hay silencios que no son vacíos y presencias que no se ven, pero que están tan cerca que casi se pueden tocar. Y cuando alguien me pregunta si creo en lo paranormal, solo respondo: no sé si creo, pero yo lo viví, y fue mi mejor amigo quien volvió para salvarme. Fantasma del remordimiento. El camionero relató que esa noche, mientras conducía en soledad por la carretera que conecta dos poblaciones pequeñas, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y la lluvia caía en finas agujas que repiqueteaban sobre el parabrisas. No era un tramo cualquiera. Sabía que se acercaba al punto exacto donde, un año atrás, su vida cambió para siempre. Esa noche maldita había atropellado a un joven que apareció de improviso bajo el aguacero, corriendo sin mirar, atravesando la cinta asfáltica en medio de la oscuridad. Nunca olvidaría el sonido sordo del impacto, ni la imagen distorsionada por el agua de aquel cuerpo cayendo al suelo. La policía dictaminó que había sido un accidente inevitable, pero esa conclusión nunca logró apaciguar la carga que llevaba dentro. No volvió a pasar por ese tramo durante meses, eligiendo siempre desvíos más largos y carreteras secundarias. Sin embargo, el trabajo lo obligó a retomar la ruta esa noche. A medida que se aproximaba al kilómetro maldito, un peso en el pecho le dificultaba respirar y una tensión fría se le instalaba en la nuca. Afuera, el viento hacía que las ramas de los árboles se sacudieran como si quisieran arrancarse del suelo, y la luz de los faros apenas lograba atravesar la cortina de lluvia. El taxímetro mental que llevaba de la distancia hasta el lugar era inevitable. Sabía que estaba a menos de 2 kilómetros. Bajó un poco la velocidad y aferró el volante con fuerza. El rugido del motor parecía amortiguado, como si el sonido se apagara en el aire húmedo. Entonces lo sintió. Un escalofrío que no venía de afuera, sino de adentro, como si alguien le hubiese pasado una mano helada por la columna. Fue en ese instante que lo vio. A lo lejos, justo en medio del asfalto, había una figura inmóvil, un muchacho de complexión delgada, empapado, con la cabeza ligeramente agachada y los brazos colgando a los costados. Llevaba una camiseta oscura, pegada al cuerpo por la lluvia, y pantalones vaqueros que chorreaban agua. El corazón del conductor se aceleró de golpe. No necesitaba verlo de cerca para saber quién era. Reconoció esa postura, esa ropa, incluso el modo en que el agua le corría por la frente. Era exactamente como lo había visto la última vez, la noche del accidente. Pisó el freno con fuerza y las llantas chirriaron sobre el pavimento mojado. El camión se detuvo a pocos metros del joven. La figura no se movió, no hizo amago de apartarse. El conductor se quedó mirándolo, con la respiración entrecortada, las manos temblorosas sobre el volante. Un pensamiento irracional cruzó su mente. No puede ser él, no puede estar aquí. Pero algo más profundo, casi instintivo, le decía que sí lo era. Bajó de la cabina. El golpe del viento y la lluvia en la cara lo devolvió a la sensación de aquella noche, como si el tiempo no hubiera pasado. Avanzó despacio, con pasos torpes, sintiendo el barro pegársele en las botas. Cada metro que acortaba lo llenaba de un terror creciente, pero también de una extraña necesidad de acercarse, de hablarle, de pedirle perdón. Cuando estuvo a un par de metros, levantó la voz entre el ruido de la lluvia. «Perdóname, yo no quise». Su voz se quebró. El joven alzó lentamente la cabeza. Sus ojos eran oscuros, con un brillo que no reflejaba luz alguna. No había enojo en su mirada, pero sí una tristeza densa, como si pesara más que la noche misma.
El camionero sintió que las lágrimas se le mezclaban con el agua que le corría por la cara. Dio un paso más, pero en cuanto lo hizo, un silencio absoluto lo envolvió. El sonido de la lluvia se apagó de golpe. Podía ver cómo las gotas seguían cayendo, pero no escuchaba nada, solo el latido violento de su propio corazón. El joven lo miró fijamente, sin pronunciar palabra. Luego, hizo un leve movimiento con la cabeza, un gesto lento, como si estuviera asintiendo. En ese instante, el camionero sintió un alivio extraño, una liberación que no supo explicar. Y justo cuando iba a decir algo más, la figura se desvaneció ante sus ojos. No se disolvió como en una película. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiese existido. El silencio duró apenas un segundo más. Luego, el rugido de la lluvia volvió de golpe, tan fuerte que lo sobresaltó. El viento le sacudió el cuerpo y el frío lo hizo temblar, pero no se movió de ese lugar. Miró el asfalto vacío, esperando que apareciera otra vez, que dijera algo. Nada. Solo el olor a tierra mojada y el golpeteo incesante del agua. Regresó a la cabina, empapado y con las manos temblorosas. Encendió el motor, pero no avanzó de inmediato. Se quedó mirando por el parabrisas, repasando una y otra vez lo que acababa de ver. Parte de él quería convencerse de que había sido producto del cansancio, una alucinación provocada por la culpa, pero algo en su interior, una certeza fría le decía que no. Continuó el viaje despacio, con la vista fija en la carretera. No volvió a ver la figura, pero la sensación de que alguien lo acompañaba no se fue. Sentía, cada tanto, una presión leve en el asiento del copiloto, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. No se atrevió a mirar. Al llegar al siguiente poblado, estacionó frente a una fonda. No tenía hambre, pero necesitaba entrar en un lugar con luz, con gente. Adentro, el vapor del café y el murmullo de las conversaciones lo recibieron como un refugio. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, todavía empapado. Una mujer mayor que atendía el local se le acercó y le preguntó si estaba bien. Él vaciló antes de responder. Vi a un muchacho en la carretera, creo que era... Pero no terminó la frase. La mujer lo miró en silencio, como si supiera de qué hablaba. ¿Fue en el kilómetro donde está la curva grande?, preguntó ella, en voz baja. Él asintió. La mujer suspiró y bajó la mirada. Dicen que a veces se aparece, que se queda ahí, parado, como si estuviera esperando algo. Algunos dicen que es para advertir a los conductores, otros que busca a quien lo atropelló. Luego lo miró de nuevo. Pero si te asintió, quizá ya encontró lo que necesitaba. El camionero sintió un nudo en la garganta. No supo si aquello era un consuelo o una condena. Terminó su café en silencio, con el pensamiento fijo en esos ojos tristes y en el gesto final del muchacho. En los días posteriores, trató de no pensar demasiado en lo ocurrido, pero cada vez que conducía de noche, esperaba, de algún modo, volver a verlo. No era un deseo racional, era una mezcla de miedo y necesidad. En el fondo, quería confirmar que lo que vio fue real. Pasó un mes antes de que volviera a cruzar por el mismo tramo. Esa vez, la carretera estaba seca, el cielo despejado. El kilómetro maldito se acercaba y su respiración se aceleró sin que pudiera evitarlo. Miró con atención el punto donde había visto al joven, pero estaba vacío. Una parte de él sintió alivio, otra, una punzada de extraña nostalgia. Años después, seguiría contando esa historia con la misma certeza de la primera vez. Lo hacía sin buscar aprobación ni credibilidad, simplemente porque necesitaba decirlo. Y cada vez que llegaba a la parte donde el joven lo miraba y asentía, su voz bajaba, como si todavía temiera romper el delicado equilibrio de aquel encuentro. Nunca volvió a sentir el mismo escalofrío en esa carretera, pero cada vez que pasaba, reducía la velocidad,
y en voz baja, casi como un susurro, repetía las mismas palabras: perdóname. Porque en el fondo, aunque aquel gesto parecía un perdón, el terror que lo acompañó esa noche nunca desapareció del todo. Era la certeza de que el límite entre los vivos y los muertos, al menos para él, se había roto para siempre en medio de la oscuridad y la lluvia. Niño en la cabina. Era una de esas noches largas y solitarias en la carretera. Un camino desierto, sin luces, con solo el sonido del motor y el viento aullando por las ranuras de la cabina. El trailero había recorrido kilómetros y más kilómetros, y después de una larga jornada, decidió detenerse en un paradero apartado para descansar un poco antes de seguir su trayecto. El reloj marcaba cerca de las 3 de la madrugada cuando estacionó su camión en el área de descanso, rodeado por la quietud de la nada. No había más que un pequeño refugio y unos cuantos árboles lejanos, el lugar ideal para pasar unas horas de descanso. Después de cerrar los ojos y recostarse sobre su litera, el sueño no venía de inmediato. La fatiga lo invadía, pero sus pensamientos seguían dando vueltas. En medio de ese silencio absoluto, un ruido extraño lo hizo abrir los ojos. Algo se movía detrás de él. Al principio pensó que era su imaginación, que el cansancio lo estaba jugando una mala pasada, pero el ruido persistió, un susurro leve y casi imperceptible, como si algo se deslizara por la cabina. Dudoso, se giró en la litera y al mirar, vio una figura pequeña y escurridiza sentada en la parte trasera de la cabina, justo en el borde donde solían guardarse las pertenencias. Un niño. Estaba abrazando sus rodillas, con la cabeza agachada y una expresión ausente en su rostro. El camionero se quedó inmóvil, sin comprender qué estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado allí un niño? Era imposible, no había nadie cerca, ni en el paradero, ni en los alrededores. ¿Qué haces aquí, pequeño?, preguntó con voz suave, tratando de no asustarlo, aunque una sensación extraña comenzaba a invadirlo. El niño no respondió, solo levantó la mirada. Sus ojos eran enormes, completamente oscuros, como si estuvieran vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una tristeza indescriptible. Su rostro era pálido, casi etéreo, y algo en su presencia le hizo sentir que todo en ese lugar se estaba volviendo irreal. En un parpadeo, el niño desapareció. El trailero parpadeó varias veces, incrédulo, mirando a su alrededor, buscando una explicación lógica. Pero no había forma. La cabina estaba vacía. No había rastro de cómo el niño había desaparecido y no se había abierto ninguna puerta. El miedo se apoderó de él. Se levantó rápidamente y salió de la cabina, recorriendo la zona, buscando alguna señal de que algo o alguien hubiera estado allí. Pero no había nada, solo el viento y la noche. Con el pulso acelerado, regresó al asiento del conductor, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido un sueño? No, no lo era. Podía sentirlo en sus huesos, en la forma en que su piel se erizó. Algo había ocurrido, algo que no podía entender. Al amanecer, el trailero decidió investigar. Preguntó en la gasolinera cercana, en el pequeño puesto que había a unos cuantos kilómetros, si alguien conocía alguna historia extraña relacionada con ese paradero. Al principio, las respuestas fueron vagas, hasta que una mujer mayor, que había estado trabajando en la estación durante años, lo miró con una expresión seria y le contó una historia. Hace meses, un niño desapareció aquí mismo, nunca apareció. La policía no encontró nada, no dejaron rastro alguno, como si se hubiera desvanecido en el aire, le dijo, su voz temblorosa. Dicen que algunas noches su espíritu vaga por el lugar. Siempre ha sido un misterio. Algunos dicen que los niños que desaparecen nunca dejan de buscar el lugar donde se sintieron seguros, donde alguna vez estuvieron. Tal vez él solo quería compañía. El trailero se quedó en silencio, la cabeza llena de pensamientos oscuros. No podía ignorar lo que había visto. El niño, la tristeza en sus ojos.
la desaparición. Todo coincidía con la historia que le acababan de contar. No era una coincidencia. El pequeño espectro se había subido a su camión, buscando algo, buscando ayuda, buscando compañía. Volvió al camión, con la mente llena de preguntas y una sensación de terror que no lo dejaba en paz. La historia del niño le rondaba en la cabeza, y con cada kilómetro que avanzaba, sentía que la presencia de ese espíritu lo acompañaba, que el niño seguía allí, invisible, observando en silencio desde algún rincón de la cabina. Los días pasaron, y el camionero intentó seguir con su trabajo, pero la imagen del niño lo acosaba. Siempre lo veía en su mente, sentado en la parte trasera de la cabina, con sus ojos tristes y vacíos. No sabía si era su culpa por haberlo ignorado o si el niño simplemente necesitaba ser visto, ser escuchado, ser recordado. Nunca volvió al paradero donde todo ocurrió. Desde esa noche, evitó esa ruta y comenzó a tomar caminos más largos, pero, aún así, el recuerdo de aquella presencia lo perseguía. A veces, al detenerse en algún paradero, sentía una mirada fija sobre él. No podía evitarlo. Sabía que el niño lo había seguido, que no se iría hasta que encontrara algo o alguien con quien compartir su tristeza. La carretera le parecía más solitaria que nunca.